Hola a todos, es un placer volverlos a saludar, muy contento de estar en el canal de nuevo. Como es Shabbat, entonces, bueno, queremos seguir compartiendo del conocimiento y la revelación del Mashiach. Hoy vamos a continuar con la serie de el judaísmo de Jesús, cuyo objetivo es darle a conocer a los 2.000 millones de cristianos alrededor del mundo el verdadero judaísmo de Jesús. ¿Sí? Yahshua HaMashiach es Jesús el Mesías, ya se lo había dicho a usted, pero digamos el objetivo del canal es poder quitar las vendas que por más de 2000 años todo el cristianismo ha construido alrededor de él, y entonces no nos han permitido ver al verdadero Yahshua. Ese es el objetivo de esta serie. Espero que si a usted le gusta, se suscriba al canal, lo comparta con sus amigos cristianos y comiencen a hacerse preguntas y decir, bueno, ¿qué habló él para que yo tenga que aprenderlo? Si tú realmente lo amas, te vas a interesar. Perfecto. Quiero saludar al público desde Estados Unidos hasta Chile, saludarlos, mandarles un abrazo, shalom, en el nombre del Adón Yahshua HaMashiach, para que Él los fortalezca y Él les dé la fuerza para seguir adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, siendo Shabbat, entonces estamos como en casa. Por cierto, ya vamos a comenzar a hablar un poquito de Shabbat. Recuérdense que yo le dije que hay pilares del judaísmo de Yahshua, y entonces estamos viendo, pues no es que estemos comenzando a construir doctrinalmente, sino simplemente estamos entendiendo por qué, digamos, las escrituras es un pilar del judaísmo. Porque Yahshua HaMashiach se basó en las escrituras para hablar de su obra, pues, ¿verdad? Él conocía las escrituras, y entonces yo en los anteriores, digamos, en anteriores grabaciones he estado dando como que un pincelazo de la profundidad del mensaje de Yahshua, usando la Torah, ¿verdad? Usando la Torah. Y específicamente revisamos un texto de Devarim capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, y entonces usted está comenzando a aprender, digamos, a mayor profundidad cómo el idioma hebreo en las palabras de Yahshua pudieron haber tenido un impacto tremendo en sus oyentes. Entonces, hoy vamos a continuar, digamos, hoy quiero ya hacer un pincelazo le voy a decir qué quiero hacer hoy. Digamos, dar una pequeña repasada de lo que son las escrituras y por qué esas son las escrituras que vamos a usar para revelar al Mashiach. Ese siempre ha sido el objetivo del canal. Aquí no nos interesa nada más, así lo voy a resumir, nada más que revelar al verdadero Yahshua. Listo, ahí estamos y espero que usted se una a esta intención. Entonces vamos a continuar dando un pincelazo de ese pilar. Luego quiero cambiar para ir hablando de otros pilares, porque después vamos a tener que, una vez establezcamos el plano, yo le llamo el plano de la arquitectura del judaísmo de Yahshua, entonces vamos a tener que comenzar a construir sobre esos fundamentos, ¿verdad? Ahí después le hago un recordatorio del plano. Entonces, quiero leerles hoy Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, en el versículo 25. No sé qué Biblia usa usted, pero si usted solo me va a escuchar, pues bueno. O si va a seguir la lectura en su Biblia. Dice: habló Yahshua diciendo: oh insensatos y tardos de leer, para creer todo lo que los Nevi'im han dicho. Y dice el 26, no era necesario que el Mashiach padeciera todas estas cosas y entrara en su Tiferet. Versículo 27, y comenzando por Moshe y todos los Nevi'im, fíjese, Moshe y todos los Nevi'im les enseñó de Aleph Tav todos los escritos referentes a él, es decir, a Yeshua. Entonces, este es un complemento, digamos, históricas palabras de él. Fíjese que habla de los profetas, luego habla de Moshe y luego habla de todos los profetas, de los Nevi'im. Fíjese usted. Y si usted gusta, para que se le vaya quedando, así no se le olvida nunca en su vida, que nunca se le olvide, Lucas 24:44.
Habló Yeshua diciendo, estas son las palabras que yo les hablé cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito sobre mí en la Torah Moshe, en los Nevi'im y en los Ketuvim Tehilim, es decir, en la Tanaj. Muy bien, entonces con esa introducción déjeme hacer un breve repaso de lo que vamos a ver hoy. Espero que por acá, sí, yo creo que aquí todavía se ve, entra en el ángulo de la cámara. Hemos estado repasando, como usted ya sabe, digamos, entendiendo un poquito el dicho de Yeshua cuando se refiere a la Torah. Él se refiere a Torah muchas veces, pero este es bien importante porque aquí en ese dicho habla él que el primer y gran, digamos, mitzvot, el primero de los mitzvot sería amarás a Yahweh, tu Elohim, ¿sí? Quien es Ejad, quien es uno, ¿verdad? Con todo tu lev, con toda tu neshama y con todas tus moed. ¿Se recuerda? Bueno, ese sería el uno. Y el siguiente, que lo estudiamos bastante ampliamente, dice Shema Israel. También le expliqué el Shema Israel. ¿Se recuerda? Bueno. Le sugiero que vaya, si usted está viendo por favor retroceda y vaya a ver el de Shema Israel. Me parece muy interesante lo que hemos hablado sobre Israel porque hay ciertas historias que nos conviene aprender ahí. Entonces, el segundo dice que es semejante y dice amarás a tu hermano como a ti mismo. Entonces, en el contexto que él lo dijo, ahí hermano se refiere al enemigo. Entonces sería amarás a tu enemigo como a ti mismo, ¿verdad? Bueno. Luego de eso, como dijimos que son 613 mitzvot, ¿verdad? Entonces él habló dos, tenemos 611 pendientes de aprender. Por cierto, el segundo lo puede encontrar en Levítico capítulo 19 y el primero en Deuteronomio 6. ¿Ok? Ahí los puede encontrar. Usted los quiere leer despacio, los quiere repasar, sacarles provecho, ahí lo puede encontrar. Entonces nos quedan 611 por aprender, vamos a ir repasando cada uno. Casualmente 611 más los dos que él mencionó son 613. Y 611, digamos, nos da 8. 6, 7, 8. Eso quiere decir que posiblemente nosotros practicando el primero y el segundo alcancemos la vida como él dijo, ¿verdad? ¿Se recuerda? Si haces esto, alcanzarás la vida. Y la vida del nuevo Reshit, del nuevo capítulo de la humanidad, inicia en el día 8. Es decir, aquí termina el día 7, aquí en el día 8 es el día 1 después del séptimo. Entonces puede ser también una muy bonita interpretación de los 611 que nos hacen falta. Haciendo estos dos, alcanzamos lo otro, ¿verdad? No estoy diciendo que no los tenemos que hacer, sí los tenemos que hacer, porque recuerden que vimos que hay ordenanzas, hay juicios, hay preceptos, ¿verdad? Hay como tareas que hay que hacer. Entonces, es una normativa interesante de vida, porque ahí hay cosas muy, muy importantes que vamos a hablar y que eran parte del judaísmo de él, ¿verdad? Hay cosas muy, muy importantes, de verdad. Yo lo invito, de verdad, y se lo digo de corazón, no porque yo esté aquí enfrente de la cámara, no porque sea yo, sino realmente, mire, si queremos conocer a Yeshua, el judío, ¿quién es? Pues no hay otro. Yo así le dije a alguien una vez, es que no hay otro, que me presenten a otro, pues digo, pero es que no hay otro. Yeshua, el judío, es el único que existe, no, yo no encuentro otro. Ahora, que las religiones se inventen otros, eso es diferente, pero hay uno verdadero y él es judío, Yeshua HaMashiach, no hay otro, ¿verdad? No sé qué piensa usted. Entonces, digamos, lo que concluimos nosotros en las dos, digamos, sobre todo en la anterior grabación, es que la Torah se fundamenta aquí, se fundamenta en el amor. Este es el fundamento de la Torah, el amor. Y lo dijo Yeshua, aquí está, amarás, amarás, amarás. Este es el fundamento de la Torah, aquí están sus pilares, aquí está el fundamento. Esto sostiene a la Torah, el amor. Eso es lo que sostiene a la Torah, no lo sostiene nada más, el amor. Y también se lo expliqué, ¿se recuerdan?
que el amor en su palabra, el verbo amar y amarás, ambos dan 8. La sumatoria se recuerda que da 8. No sé si ahí está viendo usted, si está viendo, da 8. Y digamos, para que estemos, digamos, sabidos, 8 es igual a 4 por 2, ¿verdad? O 2 veces 4, ¿verdad? 2 cuatros. 2 cuatros. Ese es otro mensaje grande que estamos aprendiendo en el número 8 hoy. 2 cuatros. Recuérdense que el número 4 es el día de la semana en que Yahshua HaMashiach se hizo Pesaj. Y eso, pues yo ya lo he estado introduciendo, digamos, bastante, porque es demasiado importante. Es demasiado importante para entender la mente que está detrás de todo, digamos, lo que se ha creado. ¿Ok? Bueno, ¿qué más podemos avanzar? Mire, hoy quiero introducir con usted y explicarle, digamos, la lógica, digamos, por llamarlo así, la lógica de, vamos a ver, ando buscando mi crayoncito, pero no lo encuentro. Bueno, la lógica de Lucas 24, que acabamos tanto el 24-25 como el 24-44, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice ahí? Lo que dice Yahshua es que él, digamos, el contexto es que él ha vuelto de la muerte, ¿verdad? Entonces él, levantándose él en Shabbat, después de que se levanta en Shabbat, sucede esto, en el día 8 exactamente, esta conversación que tiene con los discípulos, estos talmidim de Lucas 24, sucede en el día siguiente del séptimo, es decir, en el 8º día. Y entonces él les comienza a explicar, les dice, miren el contexto, les dice, miren, no era necesario, como lo que leímos, que el Mashiach sufriera y que pasara todo esto. Ustedes no están entendiendo los profetas. Así les dice, ustedes son tardos de leer. ¿Qué es tardos de leer? Pues yo diría un adormecimiento espiritual. No es el corazón físico el que él está hablando, sino es el leer. ¿Se recuerda? Yo ya le he estado trasladando por dónde anda el leer. Entonces dicen, ustedes están como que dormidos, pues le dice. No era necesario. Entonces ahí se le dice, bueno, entonces les expliqué o les explica él que todo lo que tenía que pasar alrededor del Mashiach según la Torah, Nevi'im y Ketuvim. Entonces, para abrir digamos, abrir la mente y entender a qué se refiere Yahshua, se refiere a esto. Entonces, Nevi'im, ¿sí?, es una palabra hebrea que traducida al español se llama profetas. Nevi o Naví es profeta, Nevi'im es en plural profetas. Entonces, algunas veces usted va a encontrar en las escrituras que a Yahshua le decían Naví, o igual a Juan el Inmersor le decían Naví, porque eso significa profeta. ¿Ok? Navi'im, plural, es los profetas. Y yo le dejo, pues, lección de hebreo. Cuando usted vea esta terminación, el IM, es porque es plural, ¿ok? El IM es plural, ¿verdad? Ketuvim, Tehilim, Elohim, está hablando de pluralidad. Cuando usted quiere decir casas, ¿verdad? Quiere decir el plural de algo, usted en el hebreo utiliza el IM. Bueno, ¿a qué se refiere Yahshua cuando habla de los Nevi'im? Entonces, resulta ser que el compendio de los Nevi'im que usted puede adquirir en cualquier librería y puede bajar de Google, ¿verdad? O si usted gusta, se los comparto, tengo el compendio de Nevi'im. Entonces, usted va a encontrar al profeta, o mejor dicho, el libro o rollo de Josué, Jueces, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros 12 profetas que les llaman profetas menores. Fíjese usted, profetas menores. Esto es lo que compone lo que son Nevi'im. Mire qué cosa más tremenda. Me imagino que usted ha tenido contacto con alguno de estos profetas. Entonces él lo que le está diciendo les explicó de él aquí, en la Torah, más Nevi'im. Imagínese usted qué lección. Pero ¿qué más hizo? Dice que él
también utilizó Ketuvim Tehilim. Fíjese, Ketuvim Tehilim es el libro de los Salmos, fíjese, el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Primera y 2 de Crónicas. O sea que él fue explicándole a estos Talmidim lo que decían del Mashiach en estos libros. O sea que él dio una cátedra de quién era él según las Escrituras. Eso es lo que pasó. Este es el contexto. No sé si usted sabía que, si usted ya vio, llevamos 3 grabaciones para explicar un poquito de Deuteronomio, no sé si no todo el capítulo, sino algunas palabras, unos conceptos. Imagínense lo que Yeshua pudo haber hablado utilizando las Escrituras. Por eso es que dice que les abrió la mente, como para que no, ¿verdad? Entonces, esto es Ketuvim Tehilim, que básicamente es una combinación de los libros sapienciales, como es Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, ¿verdad? Lamentaciones, Eclesiastés y algunos otros que son, digamos, complementarios digamos, que se le llama escritos. Ketuvim son escritos. Aquí lo vamos a poner para que usted lo tenga. Esto se llama escritos. Miren, escritos, por ejemplo, Job, Esther, Daniel lo tienen como un escrito, Esdras, Crónicas, ¿verdad? Los que no son sapienciales, Ruth, y los demás son sapienciales. Esto forma, digamos, el gran cuerpo de las Escrituras que hoy, en el año 2023, nos han contado que formaban las Escrituras, o que hoy pensamos que formaban las Escrituras. Sin embargo, mire pues, de acuerdo a lo que yo he escudriñado y he leído los últimos 30 años, es que Yeshua pudo tener muchos más rollos a su disposición. Cuando digo Yeshua es todos los rabís del tiempo de él, ¿verdad? Porque no, él era un rabí, pero eso no diga que no eran más, ¿verdad? Habían fariseos, saduceos, la comunidad con Ram, esenios, herodianos, todos tenían habían rabís, pues, ¿verdad? Ellos tenían más materiales, ellos no solo tenían estos materiales, ¿ok? ¿Qué más tenían? Lo que yo le llamo otros escritos. Yo le llamo otros escritos. Entonces le voy a contar un poquito la historia de los otros escritos para que usted se vaya ambientando. Los otros escritos estaban disponibles en el tiempo de Yeshua, sobre todo los otros escritos que le llama la tradición del Antiguo Testamento. Entonces, esos otros escritos estaban disponibles y eran usados, o sea, no era que no los usaban, ¿verdad? Ahí vamos a leer un poquito de estos otros escritos y usted se da cuenta cómo pudieron haber influido en el pensamiento de Yeshua y las escuelas posteriores a Yeshua, las que los tomaron también para interpretarlo a él. Y aparte de los otros escritos del Antiguo Testamento, hay otros escritos, ¿sí?, que le llamamos hoy del Nuevo Testamento, porque obviamente pasaron 2023 años, entonces volteamos a ver para atrás, entonces hay más escritos. Pero tanto digamos, los escritos que se desaparecieron, muchos, por cierto. Muchos fueron quemados, destruidos. Ahí va a haber la teoría que dice, lo vamos a tener alguna vez en este canal, vamos a hablar un poquito sobre todo lo que quemaron y destruyeron. Entonces, tanto del Antiguo Testamento y sobre todo del Nuevo Testamento, la Iglesia Católica y esas iglesias corruptas se encargaron de destruirlo. Simplemente lo agarraron y lo destruyeron. No tenía que ser considerado dentro del canon del Brit Hadashah, que está allá, ¿verdad? El Brit Hadashah es todos los libros que componen el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que yo he entendido? Que todos los otros escritos que todavía tenemos oportunidad de leer y tener, ¿verdad? Todos estos están disponibles, hay muchos escritos y entonces están disponibles, usted los puede comprar, hay obras específicas, compendios específicos, o los puede bajar como usted lo considera. Hay unos que sí se dejan bajar, otros los tiene que ir a comprar. Pero el punto es que estos otros escritos, en mi opinión, como estos que están aquí, tienen que ser evaluados solo con un prisma, es decir, con un lente.
Lo único que a usted y a mí nos puede dar la certeza de que son verdad o son mentiras es por espíritu. Eso es. O sea, el hecho de que yo esté aquí parado hablándole a usted, usted tiene que evaluar mi espíritu, tiene que percibir el ruaj, ¿sí? Pero también lo tiene que hacer de todos. Usted tiene que evaluar el ruaj y el espíritu con que le hablan todos los demás sobre Yeshua. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Se recuerda? Le quiero traer a memoria, se recuerda que uno de los pilares que yo definí del judaísmo, se recuerda de este dibujo, ¿verdad? Se recuerda de este dibujo, 3, 4, 5 y 6, y le puse escrituras, ¿se recuerda? ¿Y qué le puse abajo? Le dije, este es un pilar del judaísmo, porque aquí está encerrado, digamos, la mente divina en las escrituras. Pero ¿quién nos da a nosotros la certeza que esas son las escrituras que deberíamos de leer, comprender, tomar, enseñar? Le dije, la Ruach de Emet, la Ruach de Emet. ¿Por qué? Porque es espíritu. La Ruach de Emet es el soplo divino que sustenta todo el río de revelación, no de este capítulo de la humanidad, sino de siempre. Digamos, ahí está, ese es, digamos, el pilar. La rueda de Emet es quien dice, esto es verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero. Pero entonces, ¿cómo se conecta la rueda de Emet con usted y conmigo? Ah, por Ruach. ¿Sí? Por Ruach. Mire pues, el alma viviente, ponga atención, el alma viviente tiene Nefesh, voy a hablarle de 3 partes hoy, tiene 5 partes. Tiene Nefesh, ¿sí? Tiene Neshama, fíjense, tiene Neshama y tiene Ruach. Entonces, esta parte del Ruach se conecta con la Ruach de Emet, que es la que le tiene que decir a usted si eso es verdad o no. Así de sencillo. O sea, esto no es lo que le quiero decir, esto no es mental, no es emocional, no es físico, es espíritu a espíritu y se conectan. Si la Ruach de Emet le dice que no, entonces no es. Entonces, ese es el método que he usado los últimos 30 años yo. Entonces, yo leo algo y digo, esto es verdadero. ¿Por qué? Porque tengo otros, digamos, estamos basados en... Hay tantas escrituras que muchos, digamos, consideran que es verdad, es decir, viene de la Ruach de Emet, que se vuelve más fácil poder determinar si va por la ruta correcta o no. Entonces, siguiendo ese método, yo utilizo cualquier escritura. Le voy a decir en dónde está la clave. Le voy a decir en dónde está la clave para poder determinar cómo utilizar ciertas escrituras y usted darse cuenta que tienen mucha verdad. A veces los escritos tienen muchas verdades y tienen algunas espinas, es decir, mentiras. Pero donde yo, digamos, el prisma y el lente que utilizo para filtrar es todo lo que la Iglesia Católica rechace, ahí hay Emet. Porque ellos están sustentados en todo lo que es una mentira. Y todas las iglesias que están con ellos también. Entonces, todo lo que rechazan las iglesias, ahí hay verdad. Por algo lo rechazan, ¿no cree? Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué cree usted que todas esas iglesias en el tiempo, todas esas iglesias desde Yeshua para acá, quemaron y rompieron escritos? ¿Por qué? ¿A qué le temen? ¿Qué esconden? ¿Qué escondieron? ¿Qué ocultaron? ¿Qué cambiaron? Entonces, un amante de la verdad, como era Yeshua, jamás hubiera ordenado la quema de cosas. Más bien, escudriñarlo todo y retener lo bueno, ¿no? Eso es algo que ya hemos leído en las escrituras. ¿Y entonces por qué tenían que quemar y destruir las cosas? Pregunto. Porque habían cosas que no les convenía que nosotros, los que veníamos después, pudiéramos leer y pudiéramos cuestionar ideas. Entonces, aquí se habla, y a eso me refiero, aquí hablamos de la revelación del Mashiach, el verdadero. Aquí no estamos hablando de por conveniencia con la iglesia A, conveniencia con la iglesia B, por el judaísmo, no sé qué, nada. Hablamos de la verdad del Mashiach. Él no necesita, mire, él no necesita ni que le agreguen ni que le quiten. Por favor, aterricemos de una vez. Él no necesita que ninguna iglesia esté inventando cosas o le esté restando. Pero claro, lo han hecho. Entonces, ¿cómo usted puede verificar y usted cómo puede certificar? Ruach.
es por Ruach. ¿Ok? Bueno, entonces dicho lo dicho, no sé cuánto tiempo me va a quedar, creo que estoy perfecto en el tiempo. Entonces, esto es a lo que se refiere en Lucas. Mire, Torah, Nevi'im, Ketuvim, más la Rúa del Mes nos dará testimonio de los otros escritos. Por supuesto, utilizamos el Brit Hadashah, que normalmente usted lo encuentra como Nuevo Testamento. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? En el tiempo que nos queda de esta grabación, vamos a revisar algunos textos que pudieron ser parte del ambiente de Yeshua y de la doctrina del judaísmo de él. ¿Ok? Entonces, ¿qué le parece si nosotros comenzamos leyendo? Vamos a comenzar leyendo, vamos a seleccionar al azar, porque realmente, imagínense usted cuánto de riqueza hay aquí. Podemos comenzar por uno de los profetas menores, a usted le parece bien. Profetas menores, ¿qué le parece si nosotros comenzamos y leemos algo sobre un profeta menor? A ver, vamos a buscarlo por acá. A un profeta menor que se llama... ¿qué le parece Jonás? ¿Qué le parece Jonás? ¿Sí? Yeshua habló de Jonás. ¿Sabe usted que él habló de Jonás? Bueno, aquí está el profeta menor Jonás. ¿Ok? Entonces, no puedo extenderme porque no se trata de hacer un estudio del libro del profeta Jonás. Son 4 capítulos. Pero quizás vamos a leer algo de lo que Yeshua habló. Mire, capítulo 1, versículo 15. Entonces dice, ellos levantaron a Jonás y lo echaron al mar, ¿sí? Y el mar cesó su furor. Miren que padre, cuando echaron a Jonás al mar, el mar paró la tormenta. Su furor, dice. Sobrecogidos con gran temor a Yahweh, ofrecieron corbán a Yahweh e hicieron votos. Hicieron un sacrificio ahí, agradecimiento. Versículo 17. Yahweh preparó un pez inmenso, dice, para tragarse a Jonás, quien estuvo en la panza del pez 3 días y 3 noches. ¿Sí? Ahí termina en el versículo 17. Y luego el 2.1 dice, desde la panza del pez, Jonás oró a su Elohim, a Yahweh su Elohim. Y le dijo, desde mi aflicción clamé a Yahweh. Y él me respondió, desde la panza del Sheol yo clamé. Y tú oíste mi voz. ¿Sí? Pues tú me echaste a lo profundo en el leb de los mares, y la inundación me rodeó. Todas las olas agitadas pasaron sobre mí. Y yo dije, he sido echado de tu presencia, pero miraré yo de nuevo a tu templo Kadosh. El agua me rodeaba, amenazando mi alma. La profundidad se cerró sobre mí. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a los cimientos de las montañas, a una tierra cuyos barrotes me encerrarían para siempre. Oh Yahvé, mi Elohim, restaura mi vida arruinada. ¿Sí? Mientras mi alma se desvanecía, yo me recordé de Aleftad Yahweh, y que mi oración llegue a ti, ¿verdad? En tu Heital Kadosh. Entonces en el versículo 10 dice, habló Yahweh al pez y vomitó a Jonás en tierra seca. ¿Qué le parece a usted? Usted sabe que Yeshua habló del profeta Jonás. Usted se recuerda que le dicen, danos una señal. Entonces él dice, bueno, les voy a dar una señal. Así como el profeta Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, o 3 noches y 3 días, a ver cómo lo define aquí, 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre, ¿sí?, estará en las profundidades de la tierra. Así dice. Esa señal les dio. Entonces, 3 días y 3 noches. Entonces, ¿qué podemos aprender? Y seguramente Yeshua pues se los habló de aquí. 3 días y 3 noches. Entonces,
bueno, yo creo que aquí ya puedo borrar, esto usted ya lo va comprendiendo, ¿verdad? Ya, digamos, me di a explicar qué quería decir con Nevi'im, ¿verdad? Entonces, Yahshua dijo, 3 días, ¿sí? Aquí está el día 1, de aquí para acá el día 1, luego de aquí para acá el día 2, y luego de aquí para acá el día 3, 1, 2 y 3, ¿ok? Entonces dijo 3 días y 3 noches, esa es la señal, ¿sí? Y digamos, lo que nosotros tenemos que tener la conciencia hoy es que obviamente lo que estamos hablando es un tema de fe, pues, o sea, yo le pregunto a usted, ¿cómo puede usted comprobar lógicamente lo que estamos hablando? Pues, o sea, no lo podemos, lógicamente. Mira, yo tengo una teoría sobre eso, se lo voy a decir al final, sobre cómo la fe comprueba la lógica. Tiene que ver con una parte de la mente. Pues mire, pues, la fe nos dice que Yahshua habló como profeta y un profeta genuino. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que se cumplió, como dice el Bereshit, y así fue. O sea, si él dijo que iba a estar 3 días y 3 noches así fue. Bueno, entonces si así fue, entonces ¿por qué las tradiciones de las iglesias corruptas dicen que él murió el viernes y resucitó el domingo? Pues es una historia. Primero, están diciendo que Yahshua es mentiroso, porque de viernes a domingo no hay 3 días y 3 noches, ¿verdad? O sea que desde ahí la historia es falsa. O sea, eso no tiene nada que ver con la verdad. Entonces, ¿qué tiene que ver con la verdad? Con lo que él dijo, y así fue, porque él es profeta genuino, a menos que usted no crea que él era un profeta genuino, pero era un profeta genuino. O sea, lo que dijo así fue. Entonces, 1, 2, 3. Ok, ¿cuándo se cumplió el tercer día? Es el séptimo día, se cumplió. Este es el sexto y este sería el quinto. ¿Sí? Entonces, en el día 4, él se hizo Pesaj, ¿es correcto? Entonces, del 4 al 5 hay un día, del 5 al 6 hay otro, y del 6 al 7 hay otro. Aquí están los 3 días y 3 noches. Esto fue día miércoles 14 de abril. ¿Sí? Miércoles 14 de abril. De miércoles a jueves, de jueves a viernes y de viernes a sábado. Él, como dice aquí literalmente el 2:10, ¿sí? Dice, habló Yahweh al pez y vomitó a Jonah en tierra seca. O sea que al tercer día salió de ahí, ¿verdad? Le invito a ver el canal que tengo que se llama Escuela de Profetas, lo pueden encontrar en YouTube. Ahí estoy hablando y estudiando los Nevi'im. Entonces ahí puede aprender sobre este capítulo 1 de Jonah. Y prueba de lo que le voy a decir es este versículo. Miren, el versículo número 2. En ningún momento podemos entender nosotros que esto fue literal. ¿Por qué? Porque dice Jonah, desde mi aflicción clamé a Yahvé y él me respondió desde la panza del Sheol. Desde la panza del Sheol. O sea que no era una ballena. No era una ballena. Entonces, esto es muy importante porque cuando Yahshua muere, aquí él murió el 14, entonces cuando él muere, eso es bien importante, eso es parte del judaísmo. Yo no lo estoy inventando, estoy leyendo un profeta menor, que es Jonás. Entonces, lo que le quiero decir es, cuando él muere, ¿sí? Él muere acá, entonces él, digamos que va a un mundo, donde le llaman Sheol. ¿Qué es Sheol? Muerte. Un día hablaremos de lo que pasó estos 3 días y 3 noches, él estando en el mundo de la muerte. ¿Sí? Es tremenda revelación de lo que pasa esos 3 días y 3 noches. Pero lo que sí sabemos, y quiero apuntalar hoy utilizando al profeta Jonás,
es que aquí, esto es según Jonás, capítulo 2 y versículo 10. Él salió de ahí, acá, aquí. ¿Sí? Si él murió el día 4, digamos que él muere más o menos entre 3:30 de la tarde, ¿sí? Entonces, en el día 7, a las 3:30 de la tarde, fue vomitado del lugar donde estaba. Es decir, este día él resucitó para cumplir exactamente 3 días y 3 noches. De eso está hablando. Entonces él dice que les dijo a los talmidim, no era necesario que padeciera el Mashiach, no era necesario, como dicen los profetas, como dicen los Nevi'im. Eso es lo que les está diciendo. Pero lo que yo quiero dejarle a ustedes es que el verdadero Yahshua era un profeta genuino. En él no había mentira, ¿sí? La mentira vino después de todas las religiones pero la religión esta católica cristiana se tomó a Yeshua y se inventó el cristianismo. Pero él era un profeta genuino de Elohim, ¿sí? De Yahweh Elohim. Entonces, él habló la verdad. Aquí se lo estoy comprobando. O sea, él no mintió. El que crea la historia y el que siga, perdóneme, el que siga creyendo la historia del viernes y el domingo, hágame el favor. Deje de creer los cuentos de Mafalda y de, no sé, todas las historietas que se han contado. Esos son puros chistes, pues. Él era un profeta genuino. Por eso le dije, esto no es de niños, ¿eh? Lo que yo estoy explicando no es de niños, no es juguete. Es entender al profeta Yahshua HaMashiach, ¿sí? Un profeta genuino. O sea, él no jugó, pues lo que él dijo, él lo cumplió. A ver, le voy a hacer una pregunta, solo voy a hacer una pregunta. ¿Qué pensaría? Le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué pensaría usted si yo le digo hoy que yo sé que Yahshua está vivo? ¿Qué pensaría usted? Tiene dos opciones. La primera es pensar que soy un mentiroso. Y la segunda es pensar que no soy mentiroso. Pero ¿qué sería si yo tengo la certeza de que Él está vivo? ¿Qué diría usted a eso? Le pregunto. Le pregunto. ¿Verdad? Entonces, ahí contéstese usted. La pregunta que yo le diría sería al revés. ¿Usted tiene la certeza de que Yahshua era un profeta verdadero y por lo tanto cumplió 3 días y 3 noches y entre 3 y 3:30 del Shabbat él volvió a la vida y salió del Sheol? ¿Usted tiene esa certeza? Eso es lo que usted debería preguntarse. Y deje de creer en historietas. Bueno, ya digamos, utilizamos ahorita utilizamos a un profeta menor como Jonás, ¿es correcto? Bueno, cambiemos porque ya el tiempo va avanzando. Veamos otro profeta que a mí me encanta muchísimo, ¿ok? Vamos a verlo, vamos a borrar aquí, borramos esto, vamos con otro, vamos a Segunda de Reyes, fíjese pues, Segunda de Reyes, si no estoy mal es capítulo 2. Bueno, vamos a abrir Segunda de Reyes, capítulo 2. Creo que por aquí lo tengo. Segunda de Reyes, o lo tengo en mi chivo, porque utilizo varias cosas. Vamos a ver. Aquí creo que lo tengo abierto, listo para usted. Segunda de Reyes, aquí lo tengo abierto para usted. Fíjese pues. Leo la versión Kadosh israelita. Fíjese, dice: el tiempo llegó para que Yahweh llevara a Eliyá al cielo en un torbellino. Mire qué tremendo. Eliyá y Elisha salieron de Gilgal. Pero cuando Eliyá dijo a Elisha: por favor espera aquí porque Yahweh me ha enviado hasta Bet-El, o la casa. Usted sabe que Bet es casa, se lo he estado, ¿verdad? Bet es casa, ¿verdad? Por cierto, le dejo ahí,
Por ejemplo, Bet Lehem, que es Bet-Lehem, Bet es casa y Lehem es pan, ¿sí? Entonces, Bet Lehem es casa del pan. Los evangelios hablan de Belén, ¿verdad? Entonces en hebreo es Bet Lehem, en realidad es la casa del pan. Aquí están hablando de Bet-El, o la casa de él, Betel. Pero Elisha dijo, como Yahweh vive y como tu alma vive, yo no te dejaré. Así que ellos descendieron a Bet-El. Los talmidim de los profetas que estaban en Bet-El salieron a Elisha y le dijeron, ¿sabes tú que Yahweh te está quitando a tu señor hoy? Oiga eso. Sí, lo sé. Él respondió, no digan nada más. Él ya le dijo, Elisha, por favor espera aquí porque Yahweh me ha enviado a Jericó. Él respondió, como Yahweh vive y como tu alma vive, yo no te dejaré. Así que llegaron a Jericó. Los talmidim de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Elisha y le dijeron a él, ¿sabes tú que Yahweh está quitando de tu cabeza a tu amo hoy? Sí lo sé, respondió. Elisha le dijo a él, por favor espera aquí porque Yahweh me ha enviado al Jardín o al Jordán. Él respondió, como Yahweh vive y como tu alma vive, yo no te dejaré. 50 hombres de los talmidim de los profetas fueron y se pararon para observarlos desde la distancia mientras ellos estaban junto al Jardín. Entonces, miren, versículo 8, Segunda de Reyes 1, 8, Segunda de Reyes 2, 8. Dice, entonces Elías tomó su manto, lo enrolló y lo golpeó con el agua, y el agua se dividió hasta izquierda a derecha, y así ellos cruzaron sobre la tierra. O sea que Elías agarró su manto, hizo esto, y dividió el río, y entonces pasaron. Después, cuando estaban cruzando, Elías le dijo a Elisha, dime lo que puedo hacer por ti antes de que sea enviado de ti. Entonces Elisha le dijo, que una doble porción de tu ruaj sea sobre mí. Él respondió, tú has pedido cosa difícil, no obstante, si tú ves cuando sea quitado de ti, te será dado, te será dado lo que has pedido. De repente, mientras ellos estaban caminando, hablando, apareció un carruaje de fuego, así dice el libro, con caballos de fuego, ¿sí? Y los separó a los dos el uno del otro, y Elías subió al cielo en el torbellino. Y entonces Elisha lo vio y clamó, mi padre, los carruajes y jinetes de Israel. Entonces él lo perdió de vista, agarrando sus ropas, él las rasgó en medio. Entonces recogió el manto de Elisha que se había caído de él, y Elisha regresó y se paró a la orilla del Jardín. Tomó el manto que se había caído de Elisha, golpeó el agua y dijo, ¿dónde está Yahweh, el Elohim de Elisha? Pero cuando él golpeó el agua, se dividió otra vez el agua para que Elisha cruzara. Mire qué historia más poderosa. Entonces, ¿quién era Elisha? ¿Quién era? Usted lo conoce como el profeta Elías. Usted lo conoce como el profeta Elías. Y en esta versión está como Eliyah. Fíjese, está como Eliyah. Entonces, ¿quién era él? Esa es de las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Porque Yahshua habló también de Eliyah. ¿Sí? Entonces, primero, dice Segunda de Reyes que Eliyah, fíjense, lo vamos a poner aquí, esto me parece que es relevante para compartirlo, para que usted tenga una idea de qué tipo de Nevi'im estamos hablando. Pues. Dice que Eliyah fue arrebatado vivo, entonces se lo llevaron. Pero se lo llevaron vivo. Segunda de Reyes, ¿sí? 2. Aquí lo puede encontrar. Se lo llevaron vivo. Entonces, ¿quién era él? Le voy a hacer memoria. Hay un momento en que Yahshua va y dice que sube a un monte y se lleva, eso lo hemos estudiado en Marcos, dice que se llevó a 3 talmidim, se llevó a alguien que se llamaba Kefa, se lleva a Yohanan y se lleva a alguien que se llama Santiago, se los lleva. Y dice que él, cuando ya está en el monte,
de repente dice que se transfigura él cambia, Yeshua cambia. Miren qué cosa más tremenda, Yeshua cambia. Y entonces cuando él cambia, dice que automáticamente aparecieron dos personajes con él. En el monte apareció Eliyá más Moshe. Con él. Dice que apareció ellos dos con él. Entonces, claro, acabamos de ver la historia de que Eliyá fue arrebatado vivo, ¿correcto? Y entonces después dice que en este relato aparece con Yeshua en el monte, Yeshua transfigurado. Dice que todo el ambiente cambió, así dice el relato. Dice que todo cambió. Él parecía como un ser resplandeciente de luz, Yeshua, y comienza hablando con ellos dos, ¿correcto? Entonces la primera pregunta es, ¿Elías para dónde se fue? Pues dice, se fue arrebatado. Dice, un carruaje lo arrebató. Pregunta número 1, ¿a dónde se fue? Recuerda que yo le estaba hablando de lugares intermedios y de Shamaim. Bueno, ahí se abre la ventana para explicar a dónde va Eliyá. Porque Eliyá se fue vivo. Así dice la escritura. Y yo creo que la escritura está diciendo la verdad. No sé qué piensa usted, pero entonces ¿quién era él? Se fue vivo. ¿Sí? Ahí va a ver, que lo que le tengo preparado es bien interesante. Pero sucede algo más. ¿Sí? A mí me encanta de los profetas, para que sepa, de los profetas preferidos para mí, para mi alma, para mi mente, se llama Eliyá. Es el profeta preferido para mí. Después de Yeshua, Eliyá es quien a mí me da muchas enseñanzas y mucho de lo que significa el Malhut del cual habló Yeshua. Entonces, Eliyá se va vivo a un lugar que tenemos que definir y vamos a entender a dónde se va. Pero miren lo que pasó. Dice que el manto que le deja a su discípulo, a Eliseo o Elisha, en esta versión que leímos, tenía espíritu. Entonces Eliyá, tenía un poder. Miren, esto es demasiado fuerte. Eliyá tenía un poder. Y entre sus poderes era dar de su ruaj. ¿Se recuerda que acabamos de hablar cómo se compone el hombre? Dice que él podía dar de su ruaj. Elisha ni más ni menos le dijo, mira, te vas a ir. Yo quiero que me des el don de lo que tú tienes. Y por lo que leímos, se lo dio. Entonces, ¿quién es este Eliyá? ¿Quién es este Eliyá que puede dar ruaj? De su ruaj. ¿Quién es este Eliyá? ¿Quién es? Por supuesto que he leído mucho sobre Eliyá. O sea, cuando yo le digo quién es porque no tenga mi teoría de quién es Eliyá. Claro que la tengo, pero yo lo que quiero es que usted agarre y comience a leer sobre él. Le quiero despertar la curiosidad de quién es este Eliyá. Que se va vivo, que esté en algún lugar, pero aparte de eso puede dar de su ruaj a otros. ¿Sabe quién puede dar de su ruaj a otros? Yeshua. Pero él lo da como Rashid. Cuando dice, y sopló sobre sus talmidim, ¿y qué les dio? Les dio espíritu. Dice, sopló y les dio vida. Él lo puede dar, por eso dice 1 Corintios 15, ¿sí? Que el postrer Adán es un espíritu que da vida, es un ruaj que da ruaj, ¿sí? Pero él lo da como el Reshit, como Bikurim. Pero lo que quiero que usted note es que él también lo podía hacer. Él podía dar de su ruaj, ¿sí? Y le cayó a Elisha. Te dice, toma el manto, le pega al Jordán y lo vuelve a abrir. Y después más adelante, si usted quiere, podemos estudiar al profeta Eliseo de las maravillas que hizo con ese espíritu que recibió. Bueno, entonces, pero note algo más. Mire quién apareció en el monte con Yeshua. Apareció Moshe. Y nos dice Devarim, pues que Moshe, en el capítulo 34 de Devarim, de Deuteronomio, dice claramente que Moshe murió. Así dice Deuteronomio,
que Moshe en el capítulo 34 murió. Entonces, ¿cómo aparece aquí? ¿O es mentira que estaba Moshe? Entonces, ¿qué hacemos? Se muere en Deuteronomio, pero aquí está vivo. Aquí está con Yahshua en el monte. Bueno, ahí le dejo la inquietud. No le voy a decir cómo es el asunto. Algo más sobre Elías. Miren, resulta ser que Elías, cuando se habla en las escrituras de que va a volver Elías, así dicen los profetas, va a volver Elías. Pero es interesante estudiar a los Nevi'im, ¿verdad? Lo cual Yahshua manejaba a la perfección. Entonces, hay un momento en que le preguntan a Yahshua sobre Yohanan el inmersor, profeta también genuino. Y le dicen, ¿y quién es él? Entonces le dicen, es que están diciendo que es Elías. Están diciendo que él es Elías. Entonces, ¿qué le contesta a él? Entonces, si ustedes lo consideran, entonces sí dice, él es Elías. Esto es muy profundo, ¿eh? Por eso solo lo quiero dejar como pincelada. Entonces, Yahshua dice, sí, él es Elías. Oh, es Elías también. ¿Cómo? Así dice él. Ahí lo vamos a leer en los textos más adelante. Si ustedes quieren, él es Elías. Hablando de Yohanan el inversor. Pero bueno, le quiero dejar eso ahí como de las cosas que se pueden hablar de Elías o Elías y que Yahshua estuvo hablando con él en el monte. ¿Sí? Entonces ya van dos ejemplos, ¿verdad? Vemos viendo Jonás, ahora vemos la segunda carta de los Reyes. Ahora le quiero dar un ejemplo de cómo utilizar Eclesiástico, por ejemplo. Un libro que para muchos es, ¿cómo le dice la iglesia? No inspirado, apócrifo, no sé cómo le dice la iglesia. Entonces, mire esta maravilla, aquí lo tengo aquí el libro de Eclesiástico, ¿sí? Y le quiero leer el capítulo 48. En Eclesiástico capítulo 48 hay una parte dedicada cabalmente a Elías, Eliseo, ¿sí? De hecho es Elías, Eliseo, Ezequías e Isaías. Pero mire lo que dice, mire esta maravilla que dice en el capítulo 48. Y dice, y surgió el profeta Elías como fuego. Oh, mire qué interesante, mire qué interesante. Su palabra ardía como una antorcha. Trajo contra ellos el hambre, está haciendo como un resumen quién es y qué hizo él. Y con su celo menguó su número. Por la palabra de Yahweh contuvo el cielo. Fíjese. Y de esta forma hizo bajar tres veces fuego. ¿Qué gloria adquiriste, Elías, con tus milagros? ¿Quién puede jactarse de ser semejante a ti? Despertaste un cadáver de la muerte y del Hades por la palabra del Altísimo. Usted sabe que Elías resucitó muertos, de eso está hablando. ¿Sabe usted que Elías cerró el cielo? De eso está hablando. ¿Sabe que Elías oró y bajó fuego del cielo? De eso está hablando. Eclesiástico capítulo 48. Entonces dígame usted que ha escuchado en Eclesiástico que no esté teniendo referencia en el río de la verdad o en el Ruach de Emet. ¿Sí? Que ese es mi punto. Mi punto es, usted no puede rechazar o no debería rechazar escritos que un montón de corruptos han dicho que no son verdad. Bueno, pues es que ellos no tienen la autoridad para decirlo. El único que tiene la autoridad es la Ruach de Emet. Nada más. Usted y la Ruach de Emet tienen la autoridad. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Someterse a la Ruach de Emet para que le diga si lo que está leyendo tiene contexto en todo el río de la revelación. ¿Y cómo encuentro ese río? Yo lo he estado diciendo. Es Ruach. Es sobrenatural. Aquí, miren, por eso le dije, esto es de fe. Si usted está oyendo esto, si usted ha escuchado 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora de estas enseñanzas, esto es sobrenatural. El hecho de que yo esté aquí es sobrenatural. El hecho de que usted lo esté escuchando es sobrenatural. ¿Por qué? Porque el Malhut no es de este mundo. Es por eso. Esto no es natural. De lo que usted oye es Ruach. La Ruach está ahí alrededor de usted. En su mente y en su alma. Entonces, ¿cómo usted encuentra el río de la revelación? Ruach. La Ruach de Emet.
Pídale al Mashiach que sople sobre usted, entonces va a ser más fácil para usted, porque su rueda se va a avivar, va a vivir, y entonces va a percibir la rueda de Med, va a percibir el río de la revelación. Bueno, dejemos un poquito de Elías ahí, porque yo puedo pasar días hablando de Elías, imagínese usted, pero no se trata de hablar ahorita de Elías, sino de ponerle ejemplo de algunos textos que él pudo haber utilizado, y a mí se me está terminando el tiempo, le traía más cosas. A ver, ¿con qué puedo ir terminando yo? ¿Le parece? A ver, pues tenía más cosas, pero por tiempo, ¿qué le parece si leemos este evangelio? Mire usted, le tengo aquí preparado algo del evangelio de Tomás. Mire pues. A ver, aquí tengo el evangelio de alguien llamado Tomás. ¿Sí? Aquí lo tengo. Ok. Entonces, la iglesia, ese montón de iglesias y de mentalidades corruptas dijeron que estos como son evangelios gnósticos, entonces esos son apócrifos. Ah, mire qué interesante. Pero le voy a leer algunas cosas de lo que ellos dicen que son mentiras. A ver qué piensa usted. Mire esto pues. Estoy leyendo el evangelio de Tomás, le voy a decir, el evangelio de Tomás, o al menos lo que estos corruptos no quemaron, no rompieron de lo que quedó. Estoy leyendo el inciso 46. Dijo Jesús, así literal, desde Adán hasta Juan el Bautista, entre los nacidos de mujeres, no hay quien sea más alto que Juan el Bautista, para que sus ojos no se rompan, dice. Pero yo digo, el que de vosotros se haga como un pequeño, conocerá el reino y será más alto que Juan. ¿Y esto usted no lo ha escuchado en otro lado? A ver, vamos a leer otro texto. Vamos a leer el inciso 54. Jesús dijo, felices, en griego Macarios, los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Y esto usted no lo ha escuchado en otro. Jesús dijo, el que no odia a su padre y a su madre no podrá ser mi discípulo. Y el que no odia a sus hermanos y a sus hermanas y cargue su cruz, dice, en griego, stauros, como yo, no será digno de mí. Y ese tampoco lo hemos escuchado en otro lado. Claro que sí, ¿verdad? Dice, el 57, dijo Jesús, el reino del Padre es semejante a un hombre que poseía buena semilla. Su enemigo vino de noche y sembró cizaña entre la buena semilla. El hombre no les dejó arrancar la cizaña. Les dijo, no sea que vayas a arrancar la cizaña y arranquéis con ella el trigo, ya que el día de la cosecha aparecerá la cizaña que se va a arrancar y se va a quemar. ¿No eso usted lo escuchó en los evangelios que fueron el Brit Hadashah? Y así puedo seguir. O sea, puedo seguir con, digamos, lo que dice el evangelio de Tomás respecto a Yeshua. Entonces dígame usted, ¿por qué nosotros tenemos que descartar el evangelio de Tomás? ¿Acaso no fueron tomados sus dichos para armar los otros evangelios? Pues claro que sí. Bueno, eso es lo que les quiero contar. Estoy hablando de este evangelio de Tomás que está desechado porque es agnóstico y porque no sé qué, todas las mentiras que dicen ya sabe quién, ¿verdad? Entonces, mire pues, resulta ser que, le voy a poner acá, para que usted se vaya, digamos, tomando ánimo y confianza y vaya escudriñando cómo son las cosas. Fíjese pues, usted ve que está Marcos, ¿sí? Está Mateo, Lucas, ¿ok? Entonces, estos están dentro del Brit Hadashah. Ahora, estos que están acá fueron construidos con varias tradiciones o con varias fuentes, ¿ok? La fuente principal de estos tres, fuente principal, se llama Q, eso ya se lo ha dicho usted. Q es la fuente principal, que es un evangelio anterior a estos tres, que ya circulaba en los primeros años después de la partida de Yeshua, que básicamente habían dichos, no habían parábolas, más que todo dichos y cosas como las que acabamos de hablar, ¿sí? Entonces,
Q lo que hizo fue suministrar información de donde Marcos, Mateo y Lucas tomaron los dichos. Entonces por eso es que usted encuentra, por eso es que, digamos, hoy la cristiandad llama que estos son sinópticos, claro, son sinópticos, pero aparte de lo que tomaron de Q, ellos le agregaron a lo de Q, digamos, vamos a poner aquí, por decirlo así, vamos a hacer esta matriz. Entonces usted tiene lo de Marcos de Q, entonces se convirtió en un Marcos de Q, ¿verdad? Marcos de Q, más lo que Marcos ya tenía. Así construyó Marcos, ¿correcto? Y luego tiene usted Mateo de lo que toma de Q más lo que Mateo tenía como propio, digamos lo que se puede decir Mateo, y por supuesto Lucas de Q más lo que Lucas tenía, pero no se queda ahí. Y es que hay muchos dichos que no están en Q, pero sí están en el Evangelio de Tomás, el que les acabo de leer. Entonces aquí hay otra fuente que también es común a los tres y se llama Evangelio de Tomás. Entonces vinieron ellos y dijeron, este dicho lo puedo alargar, acortar, ampliar, ¿verdad? Con material extra. Entonces vinieron y se van a tomar acá ciertos dichos para ampliar. Y entonces, ¿qué tiene usted aquí? Un Marcos de Q más lo de Marcos más los que pudo tomar de Tomás, igual Mateo y igual Lucas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, claro, esto debería ser toda una grabación de cómo se construyen los evangelios, pero bueno. Entonces, a esto que usted tiene le tiene que sumar el material propio. Vamos a ver, tenemos Marcos de Q más lo... bueno, entonces aquí lo que hace falta es sumarle, ¿sí? La tradición de la pasión. Esta ya existía, la tradición de la pasión. ¿Ok? Ahí está. Entonces, este es un cuerpo diferente. Por eso es que también se parece, no a los tres, sino a los cuatro, que es una tradición. Pero lo bueno que hemos ido descubriendo es que hay, como que hay dos, por lo menos vimos otra tradición de la pasión que Pablo conocía, que no es la misma de Juan, ¿se recuerda? Entonces, así es como, digamos, hoy usted, entre otras cosas, porque también hay algo que se llama, que no lo estoy poniendo acá, pero sí forma parte de los de hoy que vemos, se llaman los dichos sueltos, que no estaban en Q, que no pertenecían a material de Marcos, que no estaban, digamos, en el Evangelio de Tomás, pero habían dichos sueltos de él. Digamos, dichos sueltos que ustedes pudieron haber unos capturado algunos, otros no. Entonces, así como se lo estoy poniendo, es que fueron armando los evangelios, ¿verdad? Y como referencia, solo como referencia porque es de vital importancia para entender esto, es que Marcos más menos pudo andar, este Marcos pudo haber andado en el año 67, más menos hecho. El Mateo sin ser violado por la Iglesia Católica, muy bien pudo estar hecho más menos en el año 80. Con las violaciones que le hicieron después a Mateo, eso pasa el año 100, mucho más. Y Lucas rondará más o menos por aquí, más o menos en el año 80, 90, ¿sí? Con las violaciones se pasa para otro lado. Entonces, ese es más o menos, digamos, como los evangelios, digo más o menos porque pues cada uno de los evangelios merece, digamos, una atención, y esto es todo, esto pueden ser 10 grabaciones, pues cada una de estas cosas, pero solo quiero como dejar para material suyo, donde le estoy demostrando que hay dichos de Tomás que forman parte de los evangelios que la iglesia dice que son inspirados. Bueno, pero si dice que son inspirados, entonces esto también. Entonces el evangelio de Tomás también lo es. Pero como no le estamos preguntando a ellos si nos está dando permiso para poderlos considerar como inspirados, sino le estamos diciendo a la Ruach HaBemet que nos enseñe. Bueno, yo creo que ya el tiempo se me terminó. Quiero terminar rápido con algo, porque digamos hay tanto que compartir. Quiero terminar con esto. Le voy a leer algo y, como le dije, esto es para adultos. Esto no es para niños. Le voy a leer el Evangelio de Felipe. Imagínese usted, Evangelio de Felipe. Aquí le tengo el Evangelio de Felipe. Mire pues, Evangelio de Felipe. ¿Qué dice el Evangelio de Felipe? Entre otras cosas. Mire qué interesante. Dice, en un apartado que se llama cámara nupcial. Mire esto qué interesante. Dice,
Ahora bien, uno se revestirá de la luz en el misterio, en la unión. Oiga esto, si la mujer no se hubiera separado del varón, no habría muerto con el varón. Su separación significó el comienzo de la muerte. Por esto vino el Mesías, para rectificar la separación acontecida desde Bereshit, y de nuevo unirlos a los dos, y para dar vida y unir a los que habían muerto por la separación. ¿Qué le parece? Estoy leyendo el inciso 10 del apartado Cámara Nupcial de un evangelio que se llama Evangelio de Felipe. Muchas de las cosas que yo le he estado hablando del Bereshit, en Bereshit capítulo 2, he encontrado que esto tiene cierta explicación del mundo de la separación. Yo ya se lo mencioné, pero le quiero decir que el mundo de la separación no le pertenece al Evangelio de Felipe, sino le pertenece al judaísmo puro. Sin embargo, eso que él está hablando, eso es cierto, eso es verdad, eso es cierto, porque en el momento que existe la separación, entró la muerte. ¿Ok? Entonces, se lo quiero dejar para su consumo. ¿Por qué le pongo estos ejemplos? Tenía más ejemplos, pero pues, se me fue el tiempo. Lo que le quiero transmitir, digamos en resumen, es, por favor, aquí nosotros nos guiamos y nos dirigimos ¿por quién? La Ruach de Emet. La Ruach de Emet. ¿Sí? Es la única que nos va a llevar a la verdad. Nada más. Así que yo le pido, por favor, como esto es sobrenatural, que usted en su intimidad le diga, como usted le diga a él, Yeshua, por favor, certifica en mi Ruach, en mi Nefesh, en mi Neshama, tu verdad. Es lo único que le da la garantía a usted que él se la certifique. Ningún hombre lo va a poder hacer. Así que seguimos celebrando el Shabbat, porque precisamente por eso estamos aquí, recordándolo a él, recordando que en un Shabbat él subió, ¿verdad? Él subió y fue a presentarse como Bikurim. Y entonces seguimos celebrando y hablando, digamos, de su escritura, de sus palabras, ¿ok? ¿Se recuerda? De las palabras que después de venir del desierto, él comenzó a hablar. Entonces le quiero dejar eso en su corazón y por supuesto le deseo shalom, mucha paz, equilibrio en su alma, en su mente, en su neshama, para que logre usted conectarse nuevamente ahora con el Mashiach. Que nunca el Mashiach le deje que usted se vaya de su lado y siempre lo abrace y lo sostenga. Así que shalom hasta donde usted se encuentre.